Si hay algo que preocupa en todo país son los índices de pobreza, y más en nuestro, que hemos tenido índices altísimos. ¿Cómo es el panorama ahora, Pablito? Bueno, les anticipamos al principio del noticiero que el gobierno salió a exhibir una baja en la pobreza, una nueva baja porque venía de celebrar que había dado un duro golpe con la estabilización de la inflación y de la economía en general a la pobreza, que venía del 50%, o sea, la mitad de la población. Pero hay que recordar técnicamente, breve salvedad, que la pobreza en términos oficiales solemos medirla cuando analizamos cuánto crece la pobreza, la indigencia según la canasta básica total o de indigencia. La solemos medir cuando la encuesta permanente de hogares traduce eso cada 6 meses, la pobreza oficialmente por el INDEC, o también cuando hablamos de las condiciones estructurales de la pobreza, no por salarios, sino por las condiciones en generales de vida de la gente. Bueno, y el informe de la UCA, que generalmente también brinda muchas informaciones y datos. Exacto, el del Observatorio de la Deuda Social, que es un buen resguardo porque es un índice muy estable y muy respetado. Hacemos esta salvedad porque este dato vino de alguna manera sorpresivo. Lo exhibió Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, hoy a través de una publicación que marcaba esto: la estabilización de la economía y de la inflación permitió esta baja de la pobreza y la indigencia nuevamente. Pero claro, el recorte de los datos no es algo que se publique habitualmente. Y es un dato del medio de la medición del INDEC. Pero son datos de la encuesta permanente de hogares. Es un corte de microdatos, dice la ministra, del INDEC. Fíjate. Entonces, hecha esta salvedad, debemos decir que esto es el tercer trimestre del año pasado. Bien. Julio, agosto y septiembre. La pobreza se va a medir luego hacia final de año y este dato lo vamos a tener el mes que viene. La pobreza le marcó a la ministra en el tercer trimestre 26,9%, que vino casi un 9% abajo. Claro. Es un poco más incluso del 10%, del 38,3% del tercer trimestre del 2024, claro, en comparación. En un año. Hay que recordar que el primer trimestre del 2024 hemos alcanzado el 50% después del pico inflacionario y el cambio de gobierno. Acá está algo interesante porque es el sector más vulnerable. La indigencia se ubica en el tercer trimestre del año pasado en el 6% redondo y venía del 9,2% del tercer trimestre de un año antes, en el 2024. Por eso el salto acá, si bien son 3 puntos se nota mucho más. Se nota mucho más porque es un 3% de la población total sondeada, pero es en términos de porcentaje de ese grupo humano una caída del 50%. Claro, que estábamos hablando de ese contexto de que la mitad de la población era pobre, ¿no? O estaba en estos índices tanto de pobreza como de indigencia. Claro, por eso entonces ese salto, la verdad que lo han salido a exhibir con estos datos. Habrá que esperar el mes que viene, entonces, cuando el INDEC haga público el dato del 2025 de manera completa. Muy bien, esperaremos esos datos entonces para poder completar efectivamente cómo fue el 2025 en estos temas que son sumamente sensibles y muy vulnerados también muchas veces. Gracias, Lito.